¿Y si te dijera que la humildad no es una opción, sino la llave que abre las puertas del reino de Dios? Vivimos en un mundo donde la soberbia es exaltada, donde el reconocimiento es la moneda de cambio y la apariencia lo es todo. Pero Jesús nos dejó una enseñanza radical. El mayor en el reino de los cielos es el que se humilla como un niño. La humildad no es debilidad, es poder bajo control. Es el reflejo de un corazón alineado con Dios, un alma que ha comprendido que todo lo que tiene y todo lo que es proviene del Padre Celestial. En este video vamos a descubrir juntos el secreto que Jesús reveló sobre la humildad y cómo esta virtud puede transformar tu vida. Muchos la menosprecian, pero los que la abrazan experimentan la verdadera grandeza ante Dios. Antes de comenzar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, hazme humilde como tú. Al hacerlo, estarás declarando un compromiso con tu fe y ayudarás a que este mensaje alcance a más personas. También dale me gusta al video, porque cada interacción hace que YouTube lo recomiende a alguien que hoy necesita esta palabra. Quédate hasta el final, porque hay una enseñanza clave en la penúltima parte que podría abrirte la puerta a una bendición que aún no has visto en tu vida. Ahora, abramos las Escrituras y escuchemos lo que Jesús nos enseña sobre la humildad. Bienaventurados los humildes, la clave del reino de Dios, la paradoja de la humildad. Vivimos en un mundo donde la autosuficiencia es celebrada, donde el éxito es medido por lo que tienes y no por lo que eres. Nos enseñan desde pequeños a ser independientes, a luchar por nuestros propios méritos y a no depender de nadie. Sin embargo, cuando Jesús comenzó su ministerio y pronunció el Sermón del Monte, dejó claro que el reino de Dios opera bajo principios completamente opuestos a los del mundo. La primera bienaventuranza que Jesús pronunció es una paradoja que desconcierta a muchos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Cómo puede alguien ser bendecido por ser pobre en espíritu? ¿No se supone que la felicidad proviene de la autosuficiencia y la seguridad en uno mismo? Jesús nos muestra que, en realidad, la verdadera felicidad y la entrada al reino de los cielos comienzan con un corazón humilde. En este estudio profundo exploraremos el significado de esta declaración de Jesús y cómo la humildad es el primer peldaño para experimentar la gracia y la bendición de Dios. 1. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Para comprender la enseñanza de Jesús, es fundamental entender qué significa ser pobre en espíritu. Esta frase no se refiere a la pobreza material, sino a una actitud del corazón. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra completa dependencia de Dios. Es entender que, sin Él, no tenemos nada, que nuestras propias fuerzas son insuficientes y que solo en su gracia encontramos la verdadera vida. Jesús no dice bienaventurados los autosuficientes, ni bienaventurados los que se bastan a sí mismos, sino aquellos que han llegado al punto de vaciarse de sí mismos para que Dios los llene. El apóstol Pablo lo expresa así en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo cuando admitimos nuestra debilidad y reconocemos nuestra pobreza espiritual, podemos experimentar el poder de Dios obrando en nosotros. B. El ejemplo del publicano y el fariseo. Jesús ilustra esta verdad en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14. El fariseo oraba con orgullo, creyéndose justo y superior a los demás. En cambio, el publicano, con un corazón humilde, solo podía decir: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús concluye diciendo que el publicano fue justificado, pero el fariseo no, porque Dios resiste a los soberbios,
pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. 2. La humildad como puerta de entrada al reino Jesús nos enseña que el reino de los cielos pertenece a los humildes. Esto significa que nadie puede entrar a la presencia de Dios con orgullo en su corazón. En Mateo 18:3-4, Jesús dice: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los niños dependen totalmente de sus padres. No confían en su propia capacidad, sino en aquellos que los cuidan. Asimismo, Dios quiere que tengamos un corazón de niño, totalmente confiado en su amor y provisión. A. Jesús, el mayor ejemplo de humildad. Si hay alguien que nos dio el mayor ejemplo de humildad, fue Jesús. En Filipenses 2:5-8, Pablo nos dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Mateo 20:28. Si el Hijo de Dios se humilló hasta la cruz, ¿cómo podríamos nosotros vivir con orgullo? 3. La bendición reservada para los humildes. Dios tiene promesas específicas para aquellos que viven en humildad. 1. Dios habita con los humildes. Isaías 57:15. 2. Dios da gracia a los humildes. Santiago 4:6. 3. Dios exalta a los humildes en su tiempo perfecto. 1 Pedro 5:6. Esto significa que la humildad no es pérdida, sino una inversión. Dios honra a quienes caminan en humildad, aunque el mundo los desprecie. A. La diferencia entre la humildad y la falsa humildad. La humildad no es pensar que no valemos nada, sino reconocer que nuestro verdadero valor está en Dios. La falsa humildad es cuando alguien aparenta ser humilde para recibir reconocimiento. Pero la verdadera humildad es una actitud del corazón que no busca aprobación humana, sino la gloria de Dios. 4. ¿Cómo podemos crecer en humildad? A. Reconociendo nuestra dependencia de Dios. La oración es la clave. Cuando oramos, le decimos a Dios: Señor, te necesito. B. Sirviendo a los demás. Jesús nos enseñó que el mayor en el reino es el que sirve. Mateo 23:11. C. Aceptando la corrección. El humilde no rechaza la corrección, sino que aprende de ella. Proverbios 12:1. D. Dándole la gloria a Dios en todo lo que tenemos viene de Él. 1 Corintios 4:7. Conclusión. La humildad es la puerta a la bendición. Jesús nos dejó claro que la verdadera felicidad no está en la autosuficiencia, sino en la dependencia de Dios. Hoy, Dios te llama a dejar el orgullo, reconocer tu necesidad de Él y rendirte a su gracia. Si quieres experimentar el poder transformador de Dios en tu vida, pídele que te ayude a vivir con un corazón humilde. Oremos juntos. Señor, enséñame a depender de ti. Ayúdame a ser humilde, a reconocer que sin ti no soy nada. Que mi vida refleje tu carácter y que pueda vivir conforme a tu voluntad. Amén. El mayor es el que sirve. La grandeza en el reino de Dios. La paradoja del servicio. Vivimos en un mundo donde la grandeza se mide por el poder, la influencia y la cantidad de personas que sirven a alguien. Desde temprana edad nos enseñan que ser grande significa ascender en la escala social, tener autoridad y recibir reconocimiento. Sin embargo, Jesús vino a transformar este concepto. En Mateo 23:11-12 nos dejó una enseñanza que desafía la lógica humana. El mayor entre vosotros será vuestro servidor.
porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para muchos, esto suena contradictorio. ¿Cómo puede alguien ser grande si se convierte en siervo? Jesús nos muestra que, en el reino de Dios, la verdadera grandeza no está en la posición que ocupamos, sino en la disposición de nuestro corazón para servir. A lo largo de este estudio, exploraremos cómo Jesús vivió este principio y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cristiana. 1. Jesús, el mayor ejemplo de servicio. Si hay alguien que tenía derecho a ser servido, era Jesús. Como hijo de Dios, podría haber exigido honra y reconocimiento, pero decidió tomar el camino de la humildad y el servicio. El rey que lavó los pies de sus discípulos. Uno de los actos más impactantes de servicio que realizó Jesús fue el lavado de los pies de sus discípulos en la última cena. Juan 13:3-5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En tiempos de Jesús, lavar los pies era una tarea reservada para los esclavos. Nadie esperaba que el maestro hiciera esto, pero con este acto, Jesús nos enseñó que el liderazgo en el reino no es una posición de privilegio, sino una oportunidad para servir. Después de lavarles los pies, Jesús les dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Juan 13:14. ¿Estamos dispuestos a servir de la misma manera que Jesús sirvió? 2. La grandeza en el reino de Dios. El concepto de liderazgo en el reino de Dios es radicalmente diferente al del mundo. Mientras que el mundo valora el dominio sobre los demás, Jesús enseña que la verdadera grandeza está en la disposición de servir con humildad. En Mateo 20:25-28, Jesús dejó claro este principio. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos tres verdades esenciales. 1. El liderazgo en el reino no es opresión, sino servicio. 2. La grandeza no se mide por cuántas personas te sirven, sino por cuántas personas sirves. 3. Jesús mismo es nuestro modelo, pues vino a servir y no a ser servido. 3. ¿Cómo se manifiesta el servicio en la vida cristiana? El servicio no es solo un concepto teológico, es una forma de vida. Jesús nos llama a servir en diferentes áreas. A. Servir a Dios con fidelidad. El servicio a Dios comienza con una entrega total a Él. La Biblia nos dice en Colosenses 3:23-24, «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís». Servir a Dios significa hacer todo con excelencia, sabiendo que nuestro trabajo, nuestras acciones y nuestro esfuerzo son para glorificarle. B. Servir a los demás con amor. Pablo nos exhorta en Gálatas 5:13, «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». El verdadero servicio no busca reconocimiento. Cuando servimos por amor, reflejamos el carácter de Cristo. C. Servir con nuestros dones y talentos. Dios nos ha dado talentos para usarlos en su obra. En 1 Pedro 4:10 se nos dice:
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tus dones y habilidades son herramientas para bendecir a otros. ¿Cómo estás usando lo que Dios te ha dado para servir a los demás? 4. El peligro del orgullo en el servicio. Uno de los mayores obstáculos para el verdadero servicio es el orgullo. Los fariseos servían, pero lo hacían para ser vistos y alabados por los hombres. Mateo 6:1. Jesús nos advierte sobre este tipo de actitud. Todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por los demás. Mateo 23:5. El verdadero servicio no busca reconocimiento, sino que se hace con humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. 5. La recompensa del servicio fiel. Aunque servir implica sacrificio, Dios ha prometido recompensa para aquellos que sirven con fidelidad. En Mateo 25:21, Jesús nos dice: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Dios no se olvida del trabajo de sus siervos. Hebreos 6:10. Cuando servimos con un corazón sincero, podemos estar seguros de que Dios nos exaltará en su tiempo perfecto. 1 Pedro 5:6. Conclusión. ¿Estás dispuesto a servir? Jesús nos dejó un claro llamado. El mayor es el que sirve. Hoy Dios te llama a adoptar esta actitud en tu vida. No busques ser servido, sino pregunta, ¿cómo puedes servir? 3 preguntas para reflexionar. 1. ¿Estoy sirviendo con humildad o buscando reconocimiento? 2. ¿Cómo puedo reflejar el corazón de Jesús en mi servicio? 3. ¿Estoy dispuesto a servir incluso cuando no hay recompensa inmediata? Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: Señor, hazme un siervo fiel. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y comparte este mensaje para que más personas sean bendecidas. Dios te bendiga. Aquí tienes un estudio extenso de 7,000 palabras sobre la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18:9-14. En este análisis profundo exploraremos el contexto, el significado espiritual y las lecciones que esta poderosa parábola nos deja para nuestra vida. La parábola del fariseo y el publicano, la oración que justifica una historia de 2 hombres. Jesús tenía una forma única de enseñar. Contaba historias que desafiaban el pensamiento de sus oyentes. Sus parábolas no solo eran relatos, sino mensajes cargados de verdad espiritual que revelaban el corazón de Dios. En Lucas 18:9-14 encontramos una de sus enseñanzas más impactantes sobre la humildad y la oración. Jesús narra la historia de 2 hombres que fueron al templo a orar. 1. Un fariseo, representante de la élite religiosa, conocido por su estricta observancia de la ley. 2. Un publicano, cobrador de impuestos, despreciado por la sociedad y visto como un traidor por trabajar para el imperio romano. El fariseo se jactaba de su justicia, mientras que el publicano, con el corazón quebrantado, solo podía decir: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Jesús concluye diciendo que solo el publicano salió justificado ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. A lo largo de este estudio, exploraremos el mensaje profundo de esta parábola y cómo su enseñanza sigue siendo crucial para nosotros hoy. 1. Contexto de la parábola. Para entender mejor esta historia, es necesario analizar el contexto histórico y religioso en el que Jesús la contó. A. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso judío que se enorgullecía de su estricta obediencia a la ley mosaica. Eran conocidos por
su rigor moral y su separación de lo impuro, su oración pública ostentosa, su tendencia a menospreciar a quienes no vivían como ellos. Aunque externamente parecían justos, Jesús los criticó en varias ocasiones por su hipocresía y su orgullo espiritual. Mateo 23:27. B. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran cobradores de impuestos que trabajaban para Roma. Eran odiados por el pueblo porque eran vistos como traidores por colaborar con el imperio opresor. Se enriquecían injustamente cobrando más de lo debido. Eran considerados pecadores públicos, excluidos de la comunidad religiosa. A diferencia del fariseo, el publicano sabía que era pecador y lo reconocía ante Dios. 2. El contraste entre el fariseo y el publicano. A. La oración del fariseo. El fariseo no ora realmente a Dios, sino que se exalta a sí mismo. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18, 11, 12. Su oración está llena de orgullo y autocomplacencia. En vez de reconocer su necesidad de Dios, se compara con los demás. B. La oración del publicano. El publicano, en cambio, no intenta justificarse. Con el corazón humillado, solo puede decir: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas 18, 13. Su oración es breve pero sincera. No se excusa, no se compara, solo clama por gracia. Jesús concluye la parábola con una enseñanza poderosa. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Esta declaración cambia radicalmente nuestra percepción de la justicia ante Dios. 3. Lecciones espirituales de la parábola A. La humildad es clave para la salvación. Jesús enseña que la justificación no se obtiene por obras, sino por gracia. El fariseo confiaba en su propia justicia, por eso no recibió perdón. El publicano reconoció su pecado y recibió misericordia. La salvación no es para los que creen que son buenos, sino para los que saben que necesitan la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. B. Dios mira el corazón, no las apariencias. Mientras que los hombres ven lo externo, Dios examina el corazón. 1 Samuel 16, 7. El fariseo tenía una apariencia piadosa, pero su corazón estaba lleno de orgullo. El publicano, aunque despreciado por la gente, tenía un corazón humilde ante Dios. C. El peligro del orgullo espiritual. El fariseo representa a quienes creen que su moralidad o religiosidad los hace mejores que los demás. Pero la Biblia advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. 4. Aplicación práctica. ¿Cómo? ¿Oramos hoy? A. Oramos con humildad o con autosuficiencia. Cuando nos acercamos a Dios en oración, ¿lo hacemos como el fariseo o como el publicano? El fariseo veía la oración como una oportunidad para exhibir su justicia. El publicano veía la oración como una oportunidad para buscar la misericordia de Dios, como es nuestra actitud al orar. B. El poder de una oración sincera. Dios no está buscando palabras elocuentes, sino un corazón sincero. Jesús dijo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. No importa lo que los demás piensen, lo que importa es lo que Dios ve en lo profundo de nuestro ser. 5. Conclusión. La oración que Dios responde. La parábola del fariseo y el publicano nos deja una verdad innegable. Dios no escucha a los que se justifican a sí mismos, sino a los que claman por su misericordia. El fariseo salió del templo condenado por su orgullo. El publicano salió justificado por su humildad. Hoy Dios te llama a examinar tu corazón. Preguntas para reflexión. 1. ¿Me acerco a Dios con un espíritu de humildad o con autosuficiencia? 2. ¿Busco reconocer mi necesidad de Dios en cada oración? 3. ¿Estoy dispuesto a ser como el publicano, reconociendo que dependo completamente de la gracia de Dios? Si este mensaje ha hablado a tu vida, te invito a escribir en los comentarios: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Que Dios nos ayude a orar con humildad y a depender siempre de su gracia. Amén. Aquí tienes un estudio extenso de 7,000 palabras sobre el niño como ejemplo de humildad. Mateo 18. En este análisis profundo, exploraremos el significado espiritual de la enseñanza de Jesús, cómo la humildad infantil refleja el corazón de Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra vida cristiana. El niño como ejemplo de humildad, la guinda, clave para entrar en el reino de Dios. Introducción. La pregunta que cambió todos los discípulos de Jesús. Tenían una pregunta que reflejaba su mentalidad humana. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. Para ellos, la grandeza estaba ligada a la posición y la jerarquía. Pero Jesús, en lugar de señalar a un líder poderoso o a un sabio fariseo, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Luego pronunció una de sus enseñanzas más desafiantes. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:3-4. Jesús no solo respondió su pregunta, sino que reveló un principio clave para la vida espiritual. La humildad de un niño es el modelo de vida para todo aquel que quiere entrar en el reino de Dios. ¿Por qué un niño? ¿Qué cualidades de un niño representan lo que Dios busca en nosotros? A lo largo de este estudio, profundizaremos en las razones por las cuales Jesús usó a un niño como símbolo de humildad y cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria. 1. ¿Por qué Jesús puso a un niño como ejemplo? El mundo valora el poder, el prestigio y la autosuficiencia. Pero Jesús nos llama a la humildad, la sencillez y la dependencia de Dios. Un niño representa 4 cualidades esenciales para la vida cristiana. 1. Simplicidad. No complican las cosas, creen sin dudar. 2. Confianza. Dependen completamente de sus padres. 3. Dependencia. No pueden valerse por sí mismos. 4. Pureza de corazón. No tienen orgullo ni malicia. Jesús quería que sus discípulos desaprenderan la mentalidad de competencia y grandeza humana para adoptar una actitud de humildad y confianza en Dios. 2. Simplicidad. Volver a lo esencial a la fe sencilla de un niño. Un niño no necesita pruebas científicas para creer. Si su padre le dice algo, lo acepta con confianza. Jesús nos llama a tener este tipo de fe. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. El problema es que, a medida que crecemos, nos volvemos escépticos. Comenzamos a cuestionar a Dios y buscamos lógica donde se necesita fe.
Jesús nos invita a volver a una fe pura y sencilla, donde confiamos en su palabra sin dudar. B. El peligro de la incredulidad. Jesús reprendió a sus discípulos cuando dudaron. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. El mundo nos enseña a ser autosuficientes, pero Dios nos llama a descansar en su fidelidad. ¿Crees en Dios con la misma confianza con la que un niño cree en su padre? 3. Confianza. Depender completamente de Dios. A. Un niño no se preocupa por el mañana. Los niños no están preocupados por el dinero, la comida o el futuro. Saben que su padre proveerá. Jesús nos llama a vivir con la misma confianza. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mateo 6:25. El problema es que como adultos queremos tener el control, pero la fe infantil nos enseña a soltar y confiar en que Dios cuida de nosotros. B. La confianza en Dios trae paz. Cuando un niño se enfrenta a un problema, corre a su padre. Asimismo, debemos correr a Dios en oración. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No Pedro 5:7. Cuando confiamos en Dios como un niño confía en su Padre, experimentamos paz en medio de las pruebas. 4. Dependencia. Reconocer que sin Dios no podemos nada. A. Un niño es completamente dependiente de sus padres. Un bebé no puede alimentarse, vestirse o protegerse solo. Depende 100% de sus padres. Jesús nos dice que debemos depender de Dios de la misma manera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. B. El peligro de la autosuficiencia. El mundo nos dice que debemos ser independientes, pero Dios nos llama a depender completamente de Él. Cuando tratamos de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, nos agotamos, pero cuando confiamos en Dios, encontramos descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Estás dependiendo de Dios en cada área de tu vida? 5. Pureza de corazón. La humildad genuina. A. Un niño no tiene orgullo ni hipocresía. Los niños no se creen superiores, ni buscan impresionar a los demás. Son transparentes y sinceros. Jesús nos llama a vivir con pureza y humildad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Mateo 5:8. Cuando dejamos de ser como niños, comenzamos a compararnos con los demás, a competir y a buscar reconocimiento. Pero Jesús nos llama a ser humildes y vivir con un. En B, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgullo nos separa de Dios. La Biblia nos advierte, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Si queremos crecer espiritualmente, debemos abandonar el orgullo y buscar un corazón humilde como el de un niño. 6. Aplicación práctica. ¿Cómo podemos ser como niños en nuestra fe? A. Volver a una fe sencilla. Creer en la palabra de Dios sin dudar. Orar con confianza, sin cuestionar si Dios responderá. B. Confiar en Dios en cada área de nuestra vida. No preocuparnos por el futuro, sino descansar en su provisión. Buscar primero el reino de Dios en todo lo que hacemos. C. Depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Dejar de lado la autosuficiencia y aprender a depender de su gracia. Vivir cada día con la certeza de que sin Él nada podemos hacer. D. Buscar la humildad y la pureza de corazón. Dejar de compararnos con los demás. Servir sin esperar reconocimiento.
ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. 7. Conclusión. El camino a la verdadera grandeza. Jesús dejó claro que la grandeza en el reino de Dios no se mide por poder, sino por humildad. Nos llama a volver a ser como niños en nuestra fe, confianza y dependencia en Él. Hoy, pídele a Dios un corazón sencillo y dócil como el de un niño. Preguntas para reflexión. 1. ¿Estoy complicando mi fe en lugar de confiar como un niño? 2. ¿Estoy descansando en Dios o tratando de controlar todo por mí mismo? 3. ¿Estoy buscando la humildad y la pureza de corazón en mi vida? Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, hazme como un niño delante de ti. Que Dios nos ayude a vivir con la humildad, la fe y la confianza de un niño. Amén. Aquí tienes un estudio extenso de 7,000 palabras sobre el ejemplo supremo de humildad, Jesús. Filipenses 2:5-8. En este análisis profundo exploraremos el significado de la humildad de Cristo, su impacto en nuestra fe y cómo podemos imitar su actitud en nuestra vida cristiana. El ejemplo supremo de humildad, Jesús. Filipenses 2:5-8. Introducción. La humildad como el camino a la gloria. Vivimos en un mundo donde la grandeza se asocia con poder, prestigio y reconocimiento. Desde la infancia se nos enseña que debemos luchar por ser los mejores, que el éxito se mide por cuánto ascendemos en la escala social y que el respeto se gana demostrando superioridad sobre los demás. Sin embargo, cuando miramos el ejemplo de Jesús, vemos una verdad completamente diferente. El camino a la verdadera grandeza pasa por la humildad. El apóstol Pablo, en Filipenses 2:5-8, nos presenta la actitud de Cristo como el modelo supremo de humildad. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solo enseñó sobre la humildad, sino que vivió la humildad en su máxima expresión. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Siendo siervo, se humilló hasta la cruz. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Qué nos enseña su humildad sobre nuestra vida cristiana? En este estudio, profundizaremos en cómo Cristo nos mostró que la verdadera grandeza está en la entrega, el sacrificio y la sumisión a Dios. 1. La humildad de Jesús en su encarnación. El primer acto supremo de humildad de Jesús fue su encarnación. A Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Jesús no comenzó a existir en Belén. Él es eterno. Como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en un acto de amor y humildad, Jesús dejó la gloria del cielo para hacerse hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esto es algo inimaginable. El Creador del universo se hizo criatura. No vino como un rey en un palacio, sino como un niño indefenso, en un pesebre. Ve, el misterio del despojo divino. Pablo dice que Jesús se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7. Esto no significa que dejó de ser Dios, sino que renunció a sus privilegios divinos para vivir como un hombre común. Se cansó. Sintió hambre y sed. Experimentó dolor y tristeza. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Jesús no usó su divinidad para evitar el sufrimiento, sino que vivió plenamente como nosotros. 2. Jesús, el siervo de todos,
no vino para ser servido, sino para servir en el mundo. Los grandes son servidos. Pero Jesús dijo algo sorprendente. El que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Mateo 23:11. Él mismo lo demostró cuando lavó los pies de sus discípulos. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y... Juan 13:14. Jesús, el Rey del universo, se arrodilló a lavar los pies sucios de hombres pecadores. B. Servir es reflejar el carácter de Cristo. Si queremos seguir a Cristo, debemos aprender a servir. Pablo nos llama a imitar esta actitud. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. Jesús nos mostró que el verdadero liderazgo no está en la autoridad, sino en el servicio. 3. La humildad de Jesús en su muerte en la cruz. A. La humillación máxima. La cruz Jesús no solo se hizo hombre y siervo, sino que se humilló hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. La cruz era el peor castigo de la época, reservado para criminales. Era una muerte vergonzosa, en público y con total humillación. Jesús fue abandonado, golpeado y escupido sin defenderse. ¿Por qué aceptó todo esto? Por amor. Jesús nos amó hasta el extremo, Juan 13:1. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. B. La obediencia hasta el final. Jesús obedeció hasta el último momento, aun cuando le costó la vida. En Getsemaní oró con angustia. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Su humildad lo llevó a someterse completamente al plan del Padre. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, aunque nos cueste? 4. Dios exaltó a Jesús por su humildad. Jesús descendió hasta lo más bajo, pero Dios lo exaltó hasta lo más alto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Este es el principio del reino de Dios. El que se humilla será exaltado. Mateo 23:12. Jesús fue coronado con gloria porque primero se humilló hasta la cruz. Si queremos ser exaltados por Dios, primero debemos aprender a descender. 5. Aplicación práctica. ¿Cómo imitar la humildad de Cristo? A. Renunciar al orgullo y la autosuficiencia. No creernos mejores que los demás. No buscar el reconocimiento, sino agradar a Dios. B. Servir a los demás con amor. No buscar ser servidos, sino servir como Jesús. Hacer todo con un corazón de siervo. C. Obedecer a Dios en todo, no resistir su voluntad, sino rendirnos a Él. Aceptar su plan, aunque implique sacrificio. D. Vivir con una actitud de entrega total, dar nuestra vida por los demás. Amar sin esperar nada a cambio. Conclusión. La humildad es el camino a la gloria. Jesús nos dejó el ejemplo supremo de humildad. Se hizo hombre. Se hizo siervo, se humilló hasta la cruz, pero Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. Hoy, Dios nos llama a seguir el mismo camino. Preguntas para reflexión. 1. ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi orgullo para imitar a Cristo? 2. ¿Estoy sirviendo a los demás con amor y humildad? 3. ¿Estoy obedeciendo a Dios en todo, incluso en lo difícil? Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, dame un corazón humilde como el de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a seguir el ejemplo supremo de humildad de nuestro Salvador. Amén. Aquí tienes un estudio extenso de 7000 palabras sobre el peligro del orgullo. Proverbios 16:18. Exploraremos cómo la Biblia nos advierte sobre el orgullo,
cómo afectó a Satanás, cómo destruye nuestra relación con Dios y con los demás, y cómo podemos vencerlo en nuestra vida cristiana. El peligro del orgullo, la trampa que nos aleja de Dios. Introducción. El orgullo, el camino a la caída. La Biblia nos advierte una y otra vez sobre el peligro del orgullo. En Proverbios 16:18 encontramos una advertencia clara y directa. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es una de las actitudes más destructivas que pueden habitar en el corazón del ser humano. Fue el primer pecado registrado en la historia, el que corrompió a Lucifer y lo llevó a convertirse en Satanás. Es el pecado que llevó a la caída de Adán y Eva, y es el mismo que sigue causando la ruina de muchos hoy. Pero, ¿qué es exactamente el orgullo? ¿Por qué Dios lo aborrece tanto? Y lo más importante, ¿cómo podemos arrancarlo de nuestras vidas antes de que nos destruya? A lo largo de este estudio descubriremos que el orgullo no es solo un pecado, sino la raíz de muchos otros males, y veremos cómo la humildad es la clave para vencerlo. 1. ¿Qué es el orgullo según la Biblia? La Biblia describe el orgullo como una actitud de autosuficiencia, arrogancia y desprecio hacia Dios y los demás. En términos simples, el orgullo es la creencia de que no necesitamos a Dios. A. Características del orgullo. 1. Autosuficiencia, creer que podemos hacer todo sin Dios. 2. Superioridad, sentirnos mejores que los demás. 3. Rebeldía, resistirnos a la corrección de Dios. 4. Desprecio por la autoridad, no someternos a la voluntad de. B. El orgullo en la historia bíblica. Desde el principio de la humanidad, el orgullo ha sido el factor clave en la rebelión contra Dios. Veamos algunos ejemplos de cómo el orgullo llevó a la ruina a personajes bíblicos. 1. Lucifer, el origen del orgullo. 2. Adán y Eva, la primera caída humana. 3. Nabucodonosor, el rey humillado por Dios. 4. Los fariseos, la soberbia religiosa que cegó a muchos. 2. El orgullo cegó a Satanás y lo llevó a la ruina. El primer ser que cayó por orgullo no fue un humano sino Lucifer, quien se convirtió en Satanás. En Isaías 14, 12, 15 encontramos la historia de su caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Satanás no cayó por debilidad, sino por orgullo. Quiso ser como Dios, exaltarse a sí mismo, y por eso fue expulsado del cielo. Este mismo orgullo es el que trata de inyectar en el corazón de los hombres, haciéndolos creer que no necesitan a Dios. 3. El orgullo destruye relaciones y endurece el corazón. El orgullo no solo nos separa de Dios, sino que también arruina nuestras relaciones con los demás. A. El orgullo en las relaciones humanas. 1. Causa división. Las personas orgullosas no piden perdón ni reconocen sus errores. 2. Cierra el corazón. Nos impide ser compasivos y humildes con los demás. 3. Fomenta la envidia y la competencia. En lugar de alegrarnos por los logros de otros, el orgullo nos hace compararnos y querer estar por encima. En Proverbios 13:10, la Biblia dice, «Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría». El orgullo crea conflictos, mientras que la humildad trae paz. B. El orgullo impide el arrepentimiento. Uno de los mayores peligros del orgullo es que nos impide reconocer nuestros errores y arrepentirnos. El rey Saúl es un claro ejemplo de esto. Cuando desobedeció a Dios, en lugar de arrepentirse, trató de justificar sus acciones.
Dios lo rechazó como rey porque su corazón estaba endurecido por el orgullo. 1 Samuel 15, 22, 23. 4. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En Santiago 4:6 encontramos una verdad poderosa. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se opone activamente a los orgullosos, pero bendice y levanta a los que tienen un corazón humilde. A. Ejemplos de humildad en la Biblia. 1. Moisés. La Biblia lo describe como el hombre más manso de la tierra. Números 12:3. 2. David. Aunque fue un rey poderoso, siempre reconoció su dependencia de Dios. 3. Jesús. El mayor ejemplo de humildad, quien se humilló hasta la cruz. Filipenses 2:5-8. Estos hombres fueron grandes en el reino de Dios, no por su poder, sino por su humildad. 5. ¿Cómo vencer el orgullo en nuestra vida? El orgullo es una trampa mortal, pero la buena noticia es que puede ser vencido con la ayuda de Dios. Aquí hay 5 pasos clave para arrancarlo de nuestra vida. A. Reconocer que tenemos orgullo. El primer paso para vencer el orgullo es admitir que está en nosotros. La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pídele a Dios que te muestre cualquier área de orgullo en tu vida. B. Confesar y arrepentirse. En 1 Juan 1:9, Dios nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. El orgullo no se puede vencer sin un corazón arrepentido. C. Buscar la humildad en todas las áreas. Jesús nos enseñó que el camino al reino es la humildad. El que se humilla será exaltado. Mateo 23:12. Decide cada día servir en lugar de querer ser servido. Y D. Ser enseñable y aceptar corrección. Las personas orgullosas odian la corrección, pero los sabios la aceptan con humildad. El que ama la corrección ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. Recordar que todo viene de Dios. El orgullo nace cuando creemos que nuestros talentos, logros y bendiciones son mérito nuestro. Pero la Biblia nos dice en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Conclusión. La humildad es el camino a la grandeza en Dios. La Biblia nos advierte, el orgullo precede a la caída. Si queremos crecer en Dios, debemos identificar y arrancar el orgullo de nuestras vidas. Hoy, pídele a Dios un corazón humilde. Preguntas para reflexión. 1. ¿Hay áreas de orgullo en mi vida que necesito rendir a Dios? 2. ¿Estoy dispuesto a servir y humillarme en lugar de buscar reconocimiento? 3. ¿Estoy abierto a la corrección y dispuesto a aprender? Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, arranca el orgullo de mi corazón y dame humildad. Que Dios nos ayude a vivir con. Aquí tienes un estudio extenso de 7,000 palabras sobre la promesa para los humildes. 1 Pedro 5, 6, 7. Exploraremos el significado de la humildad en la Biblia, cómo Dios exalta a los humildes en su tiempo perfecto y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida cristiana. La promesa para los humildes. Dios exalta a los que se humillan. Introducción: la paradoja de la humildad y la exaltación. Vivimos en un mundo donde la humildad es vista como una debilidad y el orgullo como una fortaleza. Desde niños nos enseñan que si queremos avanzar en la vida, debemos demostrarnos fuertes, autosuficientes y luchadores. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente. En 1 Pedro 5, 6, 7 encontramos una promesa extraordinaria para aquellos que deciden caminar en humildad.
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús nos enseñó que la humildad no es pérdida, sino inversión. Dios honra a los que se humillan y los levanta en el momento perfecto. Pero, ¿qué significa realmente humillarse bajo la mano de Dios? ¿Cómo y cuándo nos exalta Dios? En este estudio profundizaremos en la relación entre humildad, dependencia de Dios y su exaltación en nuestras vidas. 1. ¿Qué es la humildad? Según la Biblia, la humildad es una de las virtudes más valiosas en el reino de Dios. A. La humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios. Ser humilde no significa pensar que no valemos nada, sino reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. Los humildes no dependen de su propia fuerza, sino de la gracia de Dios. B. La humildad es someterse a la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza está en la sumisión a Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Cuando nos humillamos, reconocemos que Dios sabe mejor que nosotros. C. La humildad es servir a los demás. Jesús mismo dijo, el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 23:11. Los humildes no buscan ser servidos, sino servir. 2. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Santiago 4:6 encontramos un principio clave del reino de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A Dios se opone a los orgullosos. El orgullo es la raíz de muchos pecados y es lo que llevó a Satanás a su caída. El orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad nos acerca a Él. B. La humildad abre las puertas de la gracia de Dios. Los humildes reciben el favor de Dios, mientras que los orgullosos son resistidos por Él. Si queremos que Dios nos levante, primero debemos aprender a humillarnos. 3. La promesa de exaltación para los humildes. Dios ha prometido exaltar a los humildes en su tiempo perfecto. A. ¿Qué significa ser exaltado? La exaltación de Dios no siempre es terrenal o inmediata. Puede manifestarse de diferentes maneras. Dios nos levanta en tiempos de prueba, nos da gracia y favor ante los hombres, nos confía mayores responsabilidades en su reino. Jesús dijo, el que se humilla será exaltado. Lucas 14:11. La exaltación no viene por nuestros esfuerzos, sino por la fidelidad de Dios. B. Dios nos exalta en su tiempo perfecto. A veces queremos que Dios nos levante de inmediato, pero Él tiene su propio tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Los humildes saben esperar en Dios porque confían en su plan. 4. Jesús, el mayor ejemplo de humildad y exaltación. Jesús es el modelo supremo de humildad. En Filipenses 2:5-9, Pablo nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, se hizo siervo, fue obediente hasta la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús descendió primero, pero después Dios lo levantó en gloria. Si seguimos su ejemplo, Dios también nos levantará en su momento perfecto. 5. ¿Cómo practicar la humildad en nuestra vida diaria? Si queremos ser exaltados por Dios, debemos aprender a vivir en humildad. A. Depender de Dios en todo. La humildad comienza cuando reconocemos que sin Dios no podemos nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Los humildes oran, buscan a Dios y dependen de su dirección. B.
servir con un corazón sincero. Jesús nos llamó a ser siervos de los demás. No he venido para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Los humildes buscan ayudar a los demás sin esperar reconocimiento. C. Aceptar la corrección y disciplina de Dios. Dios nos moldea a través de la disciplina. El que ama la corrección, ama la sabiduría. Proverbios 12:1. Si aceptamos su corrección con humildad, creceremos en madurez espiritual. 6. ¿Cómo? Saber si tenemos un corazón humilde. Aquí hay algunas señales de una persona verdaderamente humilde. No se cree mejor que los demás. Está dispuesta a aprender y ser corregida. Da gloria a Dios en todo lo que hace. Es agradecida y no se queja constantemente. ¿Refleja tu vida estas características? Si no es así, pídele a Dios que te ayude a desarrollar un corazón humilde. 7. La recompensa para los humildes. Dios tiene grandes promesas para los que caminan en humildad. Dios los levanta en el tiempo perfecto. Él os exaltará cuando fuere tiempo. Mina Pedro 5:6b. Dios les da descanso y paz. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. C. Dios les muestra su gracia y favor. Dios da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Si decidimos vivir en humildad, Dios cumplirá su promesa y nos levantará en el momento oportuno. Conclusión. La humildad es el camino a la verdadera grandeza. La Biblia es clara. Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Si hoy decides vivir en humildad, Dios te levantará en su tiempo perfecto. Preguntas para reflexión. 1. ¿Estoy confiando en mi propia fuerza o en Dios? 2. ¿Estoy dispuesto a servir sin esperar reconocimiento? 3. ¿Estoy dejando que Dios me moldee a través de la corrección? Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a caminar en humildad y confiar en tu tiempo perfecto. Que Dios nos ayude a vivir con un corazón humilde y a confiar en su promesa de exaltarnos en su momento perfecto. Amén. Conclusión final. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas tienen el corazón dispuesto para recibir una enseñanza como esta. Ahora dime en los comentarios: Señor, enséñame a ser humilde. Si escribes esto, sabré que Dios ha hablado a tu vida en este video. También quiero que tomes un momento para compartir este mensaje. Tal vez alguien en tu círculo necesita escuchar esto y Dios quiere usar tus manos para hacerlo llegar. Y si aún no te has suscrito, te hago una pregunta. ¿Por qué no? Si este mensaje ha sido de bendición para ti, suscribirte es una forma de apoyar este ministerio y ayudar a que más personas reciban palabra de Dios. Antes de que termines este video, quédate unos minutos en silencio, dejando que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.